para recordar otra manifestación pública de esa época. En un reportaje que se le hace al padre Jorge Techera en la revista Opción, muy próximo a las primeras elecciones de 1982, que eran las elecciones internas, él dice, señala lo siguiente: no todos los ciudadanos van a poder votar a aquellas personas que entienden las más capaces para sacar adelante el país, porque sabemos que no le está permitida la participación como candidatos e incluso como votantes. Y luego, refiriéndose a los ciudadanos en general, dice que aquellos que se sienten con alguna responsabilidad con respecto al país, es fundamental que tengan una alternativa a lo que está sucediendo. Desde Santo Tomás Moro, los cristianos a eso lo llamamos la utopía, e indica que la misma debería ser de participación, donde se respete a las personas y donde todos nos veamos como hermanos y no como enemigos. Veamos ahora cuál fue la posición de la jerarquía de la Iglesia. Con respecto al Papa Juan Pablo II, desde Uruguay había mucha expectativa sobre su posición con respecto a los problemas sociales. Máxime que en sus viajes, tanto en México como en Brasil, había dado mensajes muy directos de preocupación y apoyo a los indigentes, campesinos y obreros. Se percibió como muy oportuna su encíclica Labor in Exercens, que contiene pronunciamiento con respecto al derecho de huelga, a los sindicatos, la defensa del trabajo, el respeto al capital y los límites de la propiedad privada. Sobre todo teniendo en cuenta que en Uruguay el gobierno de facto restringía fuertemente, entre otros, el derecho de reunión. Claro, los mismos diarios apoyaban todas aquellas noticias internacionales como esta que venían en la página internacional, porque servía como una forma de revelar la contradicción con la dictadura que se estaba viviendo. La Iglesia de Montevideo, en un documento público del obispo Partelli y el obispo auxiliar Monseñor Gotardi, presidente de la Conferencia Episcopal de Uruguay, apoyaron en 1981 los contactos y reuniones del gobierno con actores políticos que anunciaban el comienzo de un proceso de transición hacia una apertura democrática. Desde luego ustedes recordarán que eso fue para adelante y para atrás, es decir, había a veces contacto con fluido, después las cosas se cortaban, es decir, un diálogo, fuerzas armadas, políticos que tuvo esos vaivenes. El ejercicio de la libertad, recuerdo el documento de la Iglesia de Montevideo, que decía: el ejercicio de la libertad hará que todos los actos públicos de interés común queden expuestos a la sana crítica, se enriquezcan con el aporte de todos y así obtengan el firme respaldo de la comunidad nacional. La Conferencia Episcopal Uruguaya, es decir, la reunión de todos los obispos con motivo del 1 de mayo, Día de los Trabajadores, libró un documento señalando 3 problemas existentes: el desempleo, los bajos salarios y la sindicalización. Proclamaban, junto con el Papa, el derecho al trabajo y a una adecuada remuneración, efectuando un llamado a edificar una convivencia humana basada en la justicia, en la restauración de una verdadera paz. El año 83 fue un año de mucho movimiento político. Hubo un retraso en las conversaciones, vino el rey de España, se crean la ASEP, que fue la continuadora de una organización estudiantil, porque la FEU estaba proscrita. La ida del Papa a Polonia también se tuvo en cuenta. Entonces, y hubo algunos, estoy resumiendo, algunos pronunciamientos de obispos, incluso refrendados por 23 sacerdotes, porque son los 3 obispos de Montevideo que libran un documento público afirmando la necesidad de lograr un consenso y un proyecto nacional, y eso fue después apoyado por 23 sacerdotes que firmaron una declaración.
Un tema que interesa también es la posición de Monseñor Partelli con respecto a la amnistía. Suprimo algunos puntos porque ustedes incluso los deben conocer. Pero con respecto a esto, conviene tener presente que un tema que se empezó a manejar a determinada altura fue el tema de la amnistía, que como verán fue el que costó que se suprimiera y se clausurara el documento que antes habían sacado los obispos. Monseñor Partelli, consultado sobre ese punto por un periodista, manifestó que urgía la normalización política del país, la cual no se dará sin una participación activa de todos los uruguayos y una reconciliación nacional sin exclusiones que obviamente reclama la amnistía. En 1984, suprimimos algunos detalles, 1984 también fue, primero se hizo, estaba funcionando aparentemente bien el diálogo de los militares con los políticos, sin embargo hubo una marcha atrás muy importante e incluso hubo momentos de represiones fuertes policiales. El tema del desexilio también, que ya empezaba a plantearse como tema de muchos uruguayos que querían volver al país, también se planteó. Y los obispos tuvieron también actuación por la participación, buscando la participación de todos sin amenazas y sin temores. Se acercan entonces las próximas elecciones, que eran en noviembre de 1984. Para el día 7 de ese mes estaba prevista en la Casa de Nazaret el Movimiento Familiar Cristiano, que se reunirían dos obispos uruguayos, que eran 13, porque Mendiarat estaba exiliado en Argentina. Y se produce una declaración, una semana antes de las elecciones nacionales, en un documento que cataloga como un paso clave hacia la ansiada normalización institucional del país, y agrega que con alegría y esperanza el pueblo recobra su voz y retoma en sus manos las decisiones de su propio destino. Estoy tratando de resumir, pero debo señalar que hubo algunos documentos también con respecto a la amnistía de parte de Monseñor Partelli, en el cual señaló aspectos de la necesidad de recobrar un espíritu, fundamentalmente con respecto a la participación. Él decía, sin la cual no hay democracia auténtica, la dignidad humana y la verdad. Por eso la sensibilidad frente a los derechos humanos ha de abarcar a todos los momentos y todos los niveles de la vida. El bien común y la apertura, dice, a lo trascendente y la solidaridad. Sobre este último aspecto dijo lo siguiente: un pueblo que privilegia el tener más sobre el ser más pierde inevitablemente conciencia de su propia dignidad, como lo demuestran tantas experiencias históricas. Pero voy para culminar, al periodo en el cual se asume como presidente el doctor Sanguinetti, el 1 de marzo de 1985. A raíz de eso, un acto sin lugar a duda trascendente, un paso trascendente, Monseñor Partelli presidió una celebración ecuménica en la cual asistieron, entre otros, Sereñi, Wilson Ferreira, Aquiles Lanza, Enrique Iglesias, Chiarino y otras figuras políticas, y una nutrida participación popular, como siempre, que fue en la Catedral de Montevideo.